quebranta mi corazón, quebranta mi vida, de nuevo vivo lugar a ti. Todo lo que soy, gracias, Señor, todo cuando es tuyo, yo quiero menguar para tener tú. Yo quiero menguar para tener tú. Yo quiero menguar. Para que crezcas tú. Esta mañana, Dios, nos presentamos delante de ti, Señor, porque efectivamente queremos menguar, queremos morir hasta llegar a ser nada, Señor. Padre, para que entonces puedas crecer en nosotros, Señor Jesús. Padre, y tu palabra, Señor, es aquella que nos instruye, Señor. Padre celestial, es el mapa del camino, el atlas del camino, como dijo tu siervo, Señor. Solamente tu palabra será aquella que nos guiará hasta el destino final, Señor. Esa es la razón oh Dios, de enseñar estas cosas, Dios. Padre celestial, para que de este grupo, Señor, pueda salir parte de tu novia, Señor Jesús. Padre, eso es lo que me motiva, lo que me mueve, lo que me inspira, Señor, a hablar estas cosas. Pero no solamente para ellos, sino también para mí, Señor Jesús. Padre celestial, porque yo no quiero cumplir aquella parte de la escritura que dijo Pablo, que habiendo enseñado a otros, yo mismo venga a ser reprobado, Señor. Padre, ayúdame también juntamente con esta porción de tu pueblo, Señor. Padre, no solamente escuchar, no solamente hablar tu palabra, sino ponerla por obra, Señor. Y eso será, Dios, lo que nos llevará con seguridad, Padre, a llegar a aquella meta a la cual tanto estamos anhelando llegar, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor Jesús, que tu palabra sea benéfica para nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesucristo pido estas cosas. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Bienvenidos a la casa del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tomar la escritura en el capítulo 1 de la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios. Efesios 1, versos 13 y 14, en el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también desde que creísteis fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras. El hermano Branham dijo que las arras es el pago inicial, que es el pago inicial de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de su gloria. Amén. Tome su asiento. Bueno, creo que el proyector no está funcionando en esta mañana, ¿verdad? Ok. Entonces, mire, porque en esta mañana quiero continuar con lo que hemos estado estudiando, que son los tipos y sombras, sobre lo que es la santificación, que el profeta de Dios, pues a través de sus sermones nos trajo. Mire, esto es algo muy importante porque, como el profeta de Dios dijo, que no era un teólogo, él era un tipólogo. Y eso es exacto, no digo que más exacto, sino eso es exacto. ¿Por qué? Porque las sombras no mienten, ¿verdad? Entonces, Él nos llevó a través de la Escritura para mostrarnos algunos de los tipos, que todos nosotros no solamente lo vemos como algo histórico, sino que es algo que es completamente aplicable a nosotros, ¿verdad? Y como estamos hablando acerca de la santificación, mire, yo aquí tengo, permítame, yo sé que usted no lo va a alcanzar a ver desde luego, pero solamente quiero tomar algo aquí de la segunda gráfica que hicimos, que usted ojalá y la tenga en su mente. Cuando hablamos primeramente respecto a la justificación, pues ya vimos que parte de ello en tipo está
las edades de la iglesia, está en el tipo del, ¿cómo se llama? Del tabernáculo y otra cosita que también vimos por ahí. Pero en esta mañana quiero hablar respecto a lo que es a Israel, porque Israel también está tipificando hoy en día al creyente. Y es la jornada por el desierto, que sin duda alguna es la más difícil, la jornada por el desierto. Y aquí en esto yo quiero referirme a algunas cosas que se refiere el profeta, porque realmente no tengo ningún interés de poner algo de mí mismo, sino más bien de hablar de las cosas que él habló. Mire, primeramente el mensajero nos muestra la condición de Israel en el desierto. Ya vimos que ellos fueron bautizados por Moisés en el Mar Rojo. Pero eso no era todo. Dios no los había llamado ni para que estuvieran en Egipto. No era la intención de Dios que estuvieran en Egipto, y aquellos que estaban predestinados para salir, salieron. Pero tampoco era la intención del Señor de que ellos solamente cruzaran el Mar Rojo, o sea, que fueran bautizados. El Señor quería llevarlos más adelante en un proceso. Y la siguiente etapa de este camino fue el tiempo o la etapa de Israel en el desierto. Tan solo eso lo hemos leído, lo hemos escuchado, el profeta lo habla desde muchos puntos de vista, pero en esta mañana queremos traerlo como un tipo de la santificación. Y voy a leerle del sermón: así como estuve con Moisés, estaré contigo, predicado el 9 de septiembre del 60, párrafo 65, donde dice el profeta de Dios: ellos cruzaron el Mar Rojo y mataron las cosas detrás de ellos, lo cual fue la santificación por medio de la sangre que mata todos los deseos humanos de maldad, la segunda etapa de su jornada. Ahora, pero en esta etapa por la cual ellos estaban pasando, lo cual era la etapa del desierto, que es santificación, ellos gozaron de muchos beneficios de parte de Dios. Ahorita voy a mencionarle algo que dice el profeta de Dios. En Adopción, parte 1, párrafo 37, dice: pero otra cosa que hace, trae justificación por fe, después de que creyeron en Moisés y dejaron Egipto. Dice el profeta: santificación. Aquí está la primera cosa: siguiendo la columna de fuego y la expiación del cordero de sacrificio en el desierto, y luego entrando en una tierra que había sido prometida. Pero detengámonos aquí en estas dos cosas. Primeramente, el profeta dice que santificación para ellos era seguir bajo la columna de fuego. Ahora, en esta etapa de santificación de Israel, ellos estaban siguiendo a la columna de fuego. En Éxodo 13:22 dice la Biblia: nunca partió de delante del pueblo la columna de fuego de día, ni de noche, nunca se partió de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. O sea, nunca se apartó de ellos la columna de fuego. Mire, las palabras columna de fuego aparecen 6 veces en la Biblia, y en todas se refiere a la jornada de Israel en el desierto. Bueno, pero ¿cuál era el propósito de que Dios, la columna de fuego, estuviera con ellos durante esa etapa? La Biblia declara que era para alumbrarles por el camino donde habían de ir. Eso lo declara 2 veces la Biblia en el libro de Nehemías 9:12 y Nehemías 9:12 y Nehemías 9:19. O sea, el propósito de Dios de enviarles la columna de fuego era para alumbrarles el camino por donde ellos habían de ir. Ahora, ¿qué era la columna de fuego? Nosotros sabemos por la revelación presente que la columna de fuego es lo que se conoce como el Logos, el cual era Dios mismo en forma de luz, que es la misma columna de fuego que se apareció no solamente en Houston, porque el ministerio del profeta de Dios fue vindicado vez tras vez por la columna de fuego. Mire, la primera vez de la cual tenemos conocimiento, que al menos científicamente fue demostrado, fue en 1947, cuando el profeta estaba en Arkansas, y entonces estaba en la iglesia de un reverendo Adams, y entonces estaban en un púlpito no era como este, era un púlpito cuadrado. Mire, deje ver en mi mente. Y entonces el profeta, haga de cuenta que está el reverendo Adams mirando hacia allá, y el profeta de Dios mirando hacia acá, precisamente del lado derecho, y entonces sobre su cabeza, no en forma de un halo, pero su cabeza en forma como de una aureola, aparece la columna de fuego. Ahora esa foto es en blanco y negro.
La segunda vez que nosotros vemos que eso aparece fue lo que ya es muy conocido por nosotros, la foto que fue tomada en Houston en enero de 1950. Pero hasta aquí estas dos fotografías eran tomadas en blanco y negro porque era lo que había, la única tecnología. Pero el profeta siempre dijo que la columna de fuego era ámbar, era color ámbar. La gente que lo escuchaba seguramente ellos creían eso. Bueno, si William Branham está diciendo que la columna de fuego es ámbar, bueno, ok, es así. Pero ¿sabe una cosa? En 1956, cuando se filma la película de los 10 mandamientos, y hay una escena donde se ve como que hay un torbellino de fuego y de ahí se desprende como una lengüeta que es la que en la roca esculpe los 10 mandamientos. ¿Cuántos han visto esa película? Y entonces se ve que en la roca aquella columna de fuego va esculpiendo en hebreo cada uno de los 10 mandamientos. En 1959 el profeta dijo: miren, la columna de fuego es exactamente del color que está en la película de los 10 mandamientos. Bueno, la gente todavía podría decir, bueno, eso es correcto, qué bueno que él está diciendo eso. Pero ¿sabe una cosa? Para probar que el dicho del profeta era cierto, en 1958, cuando él estaba en California y estaba predicando, usted sabe que le toman una foto desde el costado derecho de él. Y entonces él está en el púlpito y están unos alcatraces, ¿sabe? Ese tipo de flores. Estaban ahí en la plataforma. Y entonces en la primera foto todo parece normal. Seguramente usted ha visto estas fotos, pero en la segunda foto no solamente los alcatraces aparecen como esta palabra, o sea, más grandes, sino que la gloria de Dios se muestra como en el libro de Ezequiel con 4 ruedas. Y entonces la ciencia prueba que el dicho de él era verdad. ¿Por qué? Porque la columna de fuego, ya con una fotografía Kodacolor de aquellos años, aparece en color ámbar como él lo había dicho. Ahora, ¿para qué Dios tuvo cuidado de eso? Para mostrarnos que Dios no ha estado ausente de los asuntos humanos, que Él todavía muestra su presencia, no solamente para creerla por fe, sino que la ciencia lo ha demostrado. Ahora, pero aquí hay una cosa, hermano, regresando al pueblo de Israel. Cuando ellos entran a Canaán, ya no se menciona más ni una sola vez la columna de fuego guiándoles. Bueno, ahí está la Biblia para corroborarlo. Usted dice Nehemías, sí, pero Nehemías está hablando de un asunto pasado. Él estaba hablando de la jornada del pueblo de Israel en el desierto. Ahora, esa era la presencia de Dios. Mire, ¿qué podemos decir con todo esto? Bueno, ahorita lo voy a decir. Que Dios en aquella etapa de santificación del creyente, Él estaba mostrando que Él estaba, o más bien, en aquella etapa de santificación del pueblo de Israel, Dios estaba mostrando que Él estaba involucrado en eso. ¿Con qué? Con su misma presencia, con la columna de fuego. Ahora, esa era la presencia divina de Dios en el campamento de Israel. Pero él también, bueno, ese era lo divino. Pero la siguiente cosa que el profeta nos dice es que Dios, que otra de las cosas de las cuales él asocia con aquella etapa de santificación del pueblo de Israel en el desierto fue la expiación del cordero del sacrificio en el desierto. O sea, la segunda cosa que ellos tenían era la expiación del cordero por sus pecados. Mire, Dios, conociendo la debilidad humana, les proveyó una vía para que no fueran destruidos por un Dios santo. Para cada circunstancia, Dios les proveyó un remedio. Él proveyó un cordero, les proveyó la serpiente de bronce, les proveyó las aguas de separación, de Números el capítulo 19, etcétera. Pero no solamente eso, sino que Él también
o más bien ellos, fueron participantes de muchos milagros. Mire, el hecho de que Dios sane a una persona no garantiza que la persona tenga vida eterna. Porque el profeta lo dijo, no digo que muchas veces, pero al menos en una ocasión él dijo que él prefería estar sano del alma que del cuerpo. Porque el cuerpo se va a quedar aquí. El problema es que hay mucha gente que está satisfecha con eso, con que gocen de sanidad física, y yo no estoy en contra de la sanidad, pero con que gocen de sanidad física, eso es lo que los satisface. Bueno, ¿y el alma qué? Ahora, para cada circunstancia, o más bien, también fueron participantes de muchos milagros. Cuando ellos, después de que tienen aquel avivamiento tan tremendo, después de que cruzan de este lado el Mar Rojo, dice la Biblia que Moisés cantó en el Espíritu. Pero dice la Biblia que también María tomó el pandero y comenzó a danzar. Hermano, aquello había sido una victoria. Pero nosotros no debemos de estar satisfechos con la victoria del día de ayer, o de hace una semana, o de hace un mes, o hace un año. Yo quiero mi victoria hoy. Porque Miriam danzó y al final murió como una leprosa. Eso es verdad, eso es lo que dice la Biblia. Yo no estoy inventando nada. Y tampoco no estoy en contra de que alguien dance, pero muchas veces esas danzas son fabricadas por la persona misma. Por eso yo me opongo a cualquier cosa de hechura humana, porque lo único que traen al final es desilusión en el pueblo. Como dijo el profeta de Dios, si el cielo, usted sabe, no iban caminando por el bosque, en el cual por ahí encontraron una fuente, y aunque sea con dos manos tomaban agua. Era el desierto, un lugar donde escasea el agua. Bueno, era normal, eran humanos que comenzaron a tener sed. Pero ¿sabe una cosa? Parece que ellos nunca cambiaron su actitud, porque de cada cosa adversa estaban culpando a Moisés. Hey, ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿Que no había suficientes tumbas? Hey, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Aquí vamos a morir. ¿Por qué no dejaste que nuestros cuerpos perecieran en Egipto? Hermano, era Dios el responsable. A Moisés solamente era el agente de Dios. Y a veces la gente cae en eso todavía. Comienza a renegar del cristianismo. Hermano, entonces quédese allá en el mundo, a ver si allá le pinta mejor la cosa. Para todo estamos repartiendo culpas. Claro que no. Dios trajo a Israel por esa jornada porque era una etapa de preparación. No era por maldad del Señor. Él les hubiera, porque Él es Dios. En cuanto pasaron el Mar Rojo, cuando caminaron el desierto, Él les pudo haber abierto un estanque como lo hizo en el tiempo de Eliseo. Pero no, los dejó caminar en sequedad. Y la gente, Moisés, ¿para qué nos trajiste al desierto? ¿Y qué fue lo que? Y entonces van avanzando y de pronto ven, ustedes saben, en el desierto es muy común ver oasis. Oasis es un pequeño lago por ahí, donde hay agua. Y lo reconocen porque siempre va a haber unas 2, 3 palmeritas por ahí que dan, es como una seña de que ahí hay algo. Hermano, y toda la gente, imagínense, 2 millones de seres humanos que iban sedientos. Cuando ven aquel oasis no podían dar crédito a sus ojos. Ahí van todos corriendo y cuando llegan, quizá, perdón por la expresión, se tiran de panza y entonces comienzan ellos mismos con su boca a sorber aquella agua. Hermano, parecía que la bendición había llegado, pero no. En cuanto llega a su paladar, la escupen. Bueno, pero ¿qué es lo que tiene? Esa agua no es apta para tomarse. Esa agua está salada, está amarga. No salada, amarga. Y él reclama a Moisés. ¿Y sabe qué el Señor le dijo? Porque Dios tiene la solución para cualquier cosa. Mire, a veces Dios, yo he platicado con hermanos que a veces parece que el Señor los lleva al extremo, pero no los lleva al extremo para que renieguen, sino para que en el último, hasta el último instante, sigan confiando en Dios. Moisés le dijo: mira,
lanza unas varas allí. Hermano, ¿qué poder curativo tenían aquellas varas? No era un poder curativo, era el poder de Dios a través de aquellas varas. Cuando las varas fueron echadas ahí, y entonces la gente dijo, a ver, ahora sí vayan a ver el agua, a ver si sabe igual. Cuando ellos se tiraron una vez más a el agua, bebieron hasta saciarse. Pero ahora estaban en el desierto donde no había un Walmart a 500 metros. ¿Cómo iban a alimentarse? Hermanos, si Dios era responsable por ellos, era responsable. Si Dios fue el que nos sacó y Él es el responsable por nosotros, Él es el responsable. Esto ya no reside ni en la iglesia ni en el predicador, es Dios el responsable. ¿Qué iban a comer en el desierto? Era el peor lugar donde pudieran encontrar alguna fruta, alguna legumbre, algo. Pero Dios sabe cómo hacer las cosas. Como dijo el profeta, que una vez su hijo José le dijo, papá, alguno de sus hijos, no sé si fue el hermano José, fue la hermana Sara, le dijo, papá, yo creo que fue José, dijo, yo creo que el día anterior el Señor tiene unos grandes hornos en el cielo y el sábado o el viernes por la noche estuvo cocinando ahí toneladas y toneladas y toneladas de pan para que al siguiente día, el sábado cuando amaneciera, ellos vieran como si fuera una escarcha por todo el desierto el maná. El profeta de Dios le dijo, no, hijo, Dios no tiene que hacer eso. Porque decía, seguramente puso a los ángeles, imagínense usted, a todas las huestes celestiales tratando de cocinar el maná. Dijo, no, Dios no tiene que hacer eso, Dios es el creador. Y por cuanto Él es el creador, la siguiente mañana ellos vieron que todo aquello estaba como si estuviera nevado. Y entonces la gente nunca había visto eso. ¿Sabe usted por qué? Porque era comida de ángeles. O sea, ese tipo de alimento no podía ser producido por algún seminario aquí en la tierra. Ese tipo de alimento tenía que venir directamente de la presencia de Dios. No había teólogo que lo pudiera producir. Y entonces, ¿lo ven? La textura parece una oblea, pero lo prueban. Oh, sabe bien, sabe rico. Pero lo primero que dijeron es, ¿qué es esto? Eso es lo que quiere decir la palabra maná. ¿Esto qué es? Dios era responsable por ellos. Cuando dijeron, Señor, ya hemos escuchado suficientes mensajes evangelísticos, ahora queremos algo más, Señor. Algo más sólido. Dios, de un lugar donde no había, y quizás si había, yo no creo que hubiera, hermano, suficientes codornices para alimentar a 2 millones de almas, ni siquiera para el desayuno. Ahora alimentarlos 3 veces al día. Y mire, y el Señor les dijo algo que aparece de una manera muy ruda. El Señor dijo, ok, aquí están las codornices, dijo, y van a comer de tal manera que hasta por la nariz se les salga eso. Así dice la Biblia. Y sabe una cosa, aquí hay algo. Dios nos da su palabra de diferente manera. Y cada persona, cada individuo debería de aprovechar eso. Porque va a llegar el momento en que no lo va a ver, de eso yo tengo la certeza. Cada día de nosotros deberíamos de valorar la palabra que Dios nos ha dado. Nos ha dado el alimento de ángeles, que no es de hechura humana, sino que ha venido por medio de la inspiración del Espíritu Santo a un profeta. Pero si hay alguien que está más avanzado en el camino, Dios lo sienta para poder darle de esos 7 platillos especiales. Dios tiene para todo. Porque Él es Dios y porque Él es responsable por su pueblo, así como Él fue responsable por el pueblo de Israel. Pero no solamente eso. Más adelante, hermano, y esto es tremendo, cuando el pueblo se quejó, porque esa era la constante de ellos, que tenían sed, para mostrarles que era Dios, le dijo Moisés, no le dijo, mira, haz un pozo tan profundo como puedas y entonces con una cubeta saca agua para que les des a ellos. Le dijo Moisés,
háblale a la roca y ella dará su agua. Hermano, de un lugar donde hay 0% que contenga agua es una roca. Pero ¿sabe usted por qué Dios lo hizo? Dios se especializa, se glorifica en lo imposible. Ahora, ¿para qué Dios mostró esos tipos? Para enseñarnos algo, hermano, que nosotros seguimos creyendo en ese mismo Dios, que cuando las circunstancias parecen imposibles, Él se hará presente, porque Él ha prometido hacerlo. Ahora, todos sabemos la historia. Ahora, esto fue para hacer manifiesta su presencia entre ellos, que en el proceso por el que estaban pasando no era de hechura humana, sino una obra sobrenatural, que representaba para ellos el desierto, la santificación. En lo que a Dios respecta, aquí hay algo importante, mire, en lo que a Dios respecta, Él hizo todo lo que tenía que hacer para preservarlos durante esa etapa. Nadie podía levantar un dedo hacia el cielo y decir: Señor, yo no continué porque tú me abandonaste. Señor, yo no te sirvo porque tú no me has cumplido. Señor, o sea, apuntar el dedo al cielo, claro que no. Dios fue responsable de proveerles cada cosa que ellos tenían necesidad durante esa etapa de la cual estamos hablando. Y Dios lo hace lo mismo con el creyente hoy. Nadie puede levantar su rostro al cielo y decir: Señor, tú me defraudaste. Yo pude haberlo defraudado a usted, usted pudo haber defraudado a su prójimo, pero Dios nunca. En esta etapa de la santificación del creyente, Dios ha provisto cada cosa de la cual el creyente tiene necesidad, así como lo hizo con el pueblo de Israel allá. Nadie podía culpar a Dios. Ellos, claro, como a Dios no lo podían ver o lo veían en la columna de fuego, pero ninguno de ellos le apuntó un dedo a Dios, no, el dedo para Moisés. Pero con todo y eso, Moisés solamente era el agente a través del cual Dios obraba. Hoy en día Dios también mandó a su agente, a un profeta de Dios, para poder, y Dios a través de ese profeta nos proveyó todo de lo cual la novia tiene necesidad. Pero mire, ellos estaban en el desierto. El Señor le había dicho a Abraham que el propósito de que el propósito de la descendencia de Abraham es que ellos entraran a una tierra donde fluía leche y miel. El desierto no era tal cosa. En el desierto ni fluía leche ni fluía miel. Pero mire, entre Egipto y Canaán ellos tenían que pasar por esta etapa. La etapa del Mar Rojo, la justificación. La etapa del desierto, la santificación, para poder entrar a Canaán. Y mire, el profeta de Dios dice, bueno, ellos estaban en esa etapa, estaban en el desierto, todavía no habían recibido la promesa. Y en esa etapa, escuche hermano, esa etapa fue la que decidió si ellos entrarían o no a Canaán. Pero eso no fue por culpa de Dios. Eso fue responsabilidad de ellos mismos. Mire, el profeta de Dios dice en Adopción, parte 1, párrafo 45. Israel todavía no había recibido la promesa, pero ellos iban en su jornada. Y si levantar, por favor entiendan. Ay, mire, que un profeta nos diga, por favor entiendan. ¿Está consciente de lo que el profeta de Dios está diciendo? Me está pidiendo a mí que yo por favor entienda. Y supongo que también le está pidiendo a usted que por favor entienda. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Por favor entiendan. Ahí es donde ustedes, los nazarenos y peregrinos y demás de santidad y demás, cayeron. Porque Israel, cuando ellos llegaron al lugar de Cades Barnea, cuando los espías fueron allá y dijeron, la tierra es grande. Pero algunos de ellos regresaron y dijeron, no podemos tomarla porque las ciudades están fortificadas y demás. Mire, la Biblia que el profeta usa dice que ellos regresaron con dice en inglés un evil report, que es un reporte maligno. ¿Cuál era el reporte maligno? Bueno, por un lado, estaban acreditando
que lo que Dios había dicho era cierto. Que Canaán efectivamente era una tierra donde fluía leche y miel. Se lo voy a repetir, y eso no se refiere en un sentido figurado. Fluir leche es porque Canaán estaba atestado de cabras salvajes. No es que los arroyos de pronto ahí en vez de llevar agua llevaban leche. Eso la Biblia no registra eso. Pero eso era. O sea, fluía la leche. Pero también donde fluía la miel. Mire, en la Biblia, creo que es en Deuteronomio 6 u 8, no recuerdo cualquiera de estos dos capítulos. La Biblia habla de los 7 frutos representativos de Israel. Habla del trigo, la cebada, el higo, la granada, etcétera, etcétera. Y al final dice tierra de miel. Uno dice, bueno, parece que ahí ya no encaja porque el trigo es una legumbre, el higo es una fruta, la granada también. Pero la miel ni es legumbre ni es fruta. Pero no estaba hablando de una miel de abeja de la cual nosotros conocemos. A lo que se refería era a la miel de dátil. Mire, bueno, aquí yo he estado allá en Phoenix o en Mexicali, donde en mayo es bueno, no sé ni qué temporada es, donde hay dátiles. Bueno, uno los consume secos, muy ricos y dulces. Pero en Israel, ahí se lo sirven a uno como postre el dátil que está maduro pero sin secarse. Haga de cuenta como si fuera una uva así alargado, pero adentro tiene la semilla y uno tiene que saborear la ricura de ese dátil. Por eso el Señor, cuando se refiere a la tierra donde fluye leche y miel, la miel era la miel del dátil. Bueno, los 12 al menos en algo estuvieron de acuerdo. Los 12, que la tierra sí era como el Señor les había dicho, que el Señor no les había mentido. Hermano, muchos de los cristianos, o los cristianos desde el tiempo de Pablo, en las edades sucesivas, escucharon hablar de un cielo, un paraíso, una gloria, como la gente le quiera llamar. Pero hoy en día, en este tiempo, Dios envió a un testigo que fuera a reconocer la tierra. Y él no regresó con un reporte maligno, él regresó con un reporte benigno diciéndonos, efectivamente hay un cielo, hay una sexta dimensión y la palabra sublime ni siquiera es la palabra adecuada para describirla. Mire, la Biblia dice que ellos para probarle al pueblo trajeron un racimo de uva. ¿Es verdad? Y ese racimo de uva, dice la Biblia, que se requerían 2 hombres para cargarlo. Mire, la Biblia no dice quiénes, pero yo me inclino a creer, yo puedo estar equivocado en eso. Yo me inclino a creer que aquellos que trajeron esa evidencia eran Josué y Caleb. Hermano, de esto voy a predicar sobre, lo estaba buscando, yo aquí tengo una foto. Hace tiempo la publiqué en Facebook. ¿Cómo es que en Israel, hoy en día, en el siglo XXI, en Israel hay un área donde ellos cosechan vides? Y esa área no es en todo Israel. Esa área es exclusiva para cosechar vides, extraer el jugo y hacer el vino para los sacerdotes. En esa área se dan racimos de uva, no le quiero exagerar, de aquí al piso. Y para que uno no crea que es Photoshop, están 2 personas, quizá de mi estatura, quizá igual, y están para compararse con el racimo, el sarmiento de uva. Imagínese usted. ¿Dónde? Solo en Israel, para mostrar que la palabra de Dios es exacta y certera en lo que dice. Por eso yo decía en alguna ocasión, los 10, la queja que tuvieron es que había gigantes. Pero el Señor, Él les dio una evidencia de un racimo de uvas
gigante, para demostrar que lo que él había dicho era cierto. Ahora, el profeta dice: porque Israel, cuando ellos llegaron al lugar de Cades Barnea, cuando los espías fueron allá y dijeron: la tierra es grande, pero algunos de ellos regresaron y dijeron: no podemos tomarlas porque las ciudades están fortificadas y demás. Pero Josué y Caleb se pararon y dijeron: somos más que capaces de tomarlas. ¿Por qué? Unos estaban mirando las circunstancias, dos estaban mirando la promesa de Dios. Hermano, y eso es exactamente lo mismo que va a determinar la actitud de nosotros hoy en día. Si es que estamos mirando a las circunstancias o estamos mirando a la promesa de Dios. Ahora, dice el profeta: por causa de sus declaraciones documentadas ya firmadas, ellos creyeron en, dice el profeta, ellos creyeron en dos obras de gracia, justificación y santificación, y no se podían mover más adelante. Y escuchen, toda esa generación pereció en el desierto. Usted dice: estando santificados, claro. Fue en Cades Barnea donde ellos hicieron su decisión. Cades Barnea era en la frontera. Ya habían pasado todo este proceso desde el Mar Rojo hasta aquí. O sea, habían llegado al final de la etapa de santificación. ¿Qué era lo siguiente que tenían que hacer? Cruzar el Jordán. Pero dos que fueron y entraron a la tierra prometida y trajeron la evidencia que era una tierra buena, y éramos más capaces de tomarla porque era promesa de Dios. Entonces, en vez de que la gente siguiera adelante recibiendo el Espíritu Santo, hablando en lengua, recibiendo el poder de Dios, el bautismo del Espíritu Santo, señales, maravillas, milagros, ellos sintieron que derrumbaría su tradición de doctrina. ¿Y qué les sucedió? Pereció en la tierra. Eso es correcto. Entonces, esta fue la etapa peligrosa de Israel. Y Pablo nos dice cuál es la razón por la cual ellos no solamente se quedaron, sino que perecieron en un estado de santificación. En Hebreos, el capítulo 3, el verso 16 al 19, dice Pablo: porque algunos de los que habían salido de Egipto con Moisés, habiendo oído, provocaron. Y luego nos aclara: aunque no todos. Pablo continúa diciendo: mas ¿con cuáles estuvo enojado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que no obedecieron? Y luego Pablo lo resume y dice: y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? De incredulidad. Por eso el profeta dijo que ese es el único pecado que hay. Todo lo demás es una resultante de la incredulidad. Entonces Pablo lo resume en una sola palabra: incredulidad. Pero aunque la mayoría pereció en el desierto, hubo otra generación, además de Josué y Caleb, que recibieron los beneficios de la santificación. En Adopción, parte 2, párrafo 128, dice la Biblia: el desierto los santificó. Claro que sí. Ellos tenían la serpiente de bronce y el altar de bronce y todo allá, santificación, pero entraron a Palestina por reposo. O sea, con todo esto que parece la historia de estos que quedaron postrados en el desierto, puede usted imaginarse que absolutamente todo el pueblo de Israel hubiera quedado postrado en el desierto. Entonces Dios hubiera estado derrotado en su propósito. Como cuando una vez el Señor estaba hastiado del pueblo, estaba fastidiado, que le dijo a Moisés: hazte a un lado y yo los voy a destruir y voy a levantar una nueva generación. Moisés se paró en la brecha por ellos y dijo: Señor, ¿qué van a decir los de Egipto? Que como un niño que es rebelde, que no puede ser educado.
y que los padres se fastidian y se hartan de él. Y lo llevan a una escuela correccional, que hay que ellos se encarguen de educarlo. Claro que no. Le dijo, Señor, ¿qué van a pensar las gentes de Egipto? Que por cuanto el Señor ya no pudo, perdón por la palabra, no pudo domesticarlos, los destruyó. Y entonces dice la Biblia que el Señor atendió a la voz de Moisés. Y el profeta de Dios dijo en el mensaje, creo que es un hombre que puede encender la luz, dijo, ahí fue cuando Dios le dijo, o cuando Moisés le dijo a Dios una mejor manera de hacer las cosas que la que Dios tenía. Bueno, para la gente eso no lo puede digerir, pero si el profeta lo dijo es así, y es lo que yo veo en la Biblia. Ahora, entonces, aunque parte del pueblo se quedó en el desierto, no pudieron entrar a Palestina para el reposo. Hubo una generación que nació en el desierto, aparte de Josué y Caleb, que sí entraron. Hoy en día sabemos que para nosotros el reposo es el Espíritu Santo. Después lo vamos a ver. Nosotros, así como ellos, también tenemos una promesa. En Lucas 24:49 dijo Jesús, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. ¿Cuál es la promesa? Mas vosotros asentad en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de potencia de lo alto. Esa es la promesa para nosotros. Eso es a donde Dios quiere que entremos. Ese es el Canaán que a nosotros nos pertenece hoy en día. Por eso ninguna persona debería estar satisfecha. Dice, yo ya no fumo, ya no tomo, ya no hago esto, ya no lo otro, ya vivo una vida santa. Claro, eso es bueno, pero hay más que eso todavía. Porque aún en esa condición o en ese estado la gente puede regresar. Eso es lo que le sucedió al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque se rehusaron a recibir la promesa en Canaán. Ahora, el siguiente tipo que queremos estudiar en esta mañana. Mire, ¿cómo es que cada uno de esos tipos, bueno, uno ve la sombra, pero cada uno de ellos están hablando de nosotros? Ahora mire, y es tan hermoso cuando uno ve esos diferentes tipos, porque cada uno de ellos se reflejan en nosotros y nos enseñan algo. Mire, el siguiente tipo al cual queremos hablar es el proceso de redención de Ruth. Ya la ocasión pasada ya vimos a Ruth haciendo una decisión, decidiendo dejar Moab para seguir a su suegra Noemí, un tipo de la iglesia ortodoxa judía, un tipo de la ley. Por eso, como leímos en aquella ocasión, Pablo dijo que la ley fue nuestro ayo, fue nuestro maestro de escuela que nos lleva a Cristo. Ella, para poder ser redimida, tenía que seguir las instrucciones. Hoy en día, por eso es que para el mensaje de la hora, para el mensajero, fue tan importante tomar la ley como una sombra para traernos, dijo él, o Pablo dijo que la ley es la sombra de los bienes venideros. Hoy en día ya no estamos en la sombra, estamos en lo real, pero la sombra nos está enseñando algo a nosotros. Entonces, si estamos estudiando esta etapa de la santificación del creyente, la sombra nos tiene también que enseñar algo. Y el siguiente tipo es el proceso de redención de Ruth. La segunda etapa, si Ruth fue justificada al tomar una decisión y seguir los pasos de su suegra Noemí, la novia también ha sido justificada. Pero ahí no quedó todo. Después de que ella dijo, donde tú vayas yo voy, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, ahí no terminaba el asunto. Había algo más que recorrer todavía. Después de que Ruth llegó ahí a Palestina, a Belén, de donde era Noemí, no se quedó acostada en una hamaca. La siguiente cosa que Ruth hizo fue servir.
Después de haber sido justificada al hacer la decisión, ahora su turno era servir. Y vamos a ver Ruth, el capítulo 2, del verso 7 en adelante. Recuerde, aquí Ruth ya había hecho su decisión. Ya había dicho, sí quiero ir. Y lo hizo de una manera voluntaria. Así como a nosotros, nadie nos forzó a venir a Cristo. Si hicimos una decisión, la hicimos de una manera voluntaria. Pero ahora después de eso, ¿qué? Decimos, bueno, hermano, yo ya me bauticé, yo ya entregué mi vida al Señor, ya acepté el perdón de pecados. Bueno, pero después de eso, ¿qué sigue? Ruth, el capítulo 2, verso 7. Y ha dicho, ruégote que me dejes coger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora, menos un poco que se detuvo en su casa. Ella dijo, yo quiero hacer algo, ayúdame, déjame recoger y juntar, o coger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Y lo hizo desde la mañana hasta ahora. Entonces Boaz dijo a Ruth, mire, esto desde la mañana hasta ahora es tan maravilloso, porque eso es la iglesia, lo que la iglesia ha hecho. Salvo un periodo de 1000 años donde fue la edad del oscurantismo, donde la iglesia falsa era la que tenía el control de todo. Pero después del oscurantismo, después de la justificación por fe, la iglesia ha seguido laborando, ha seguido trabajando y seguirá trabajando y está trabajando. Cada creyente está sirviendo. Entonces Boaz dijo a Ruth, oye hija mía, no vayas a espigar otro campo, no vayas a espigar a un campo bautista, metodista, presbiteriano, católico. Yo te llamé a este campo, al campo de Boaz. Hermano, eso es maravilloso, que Dios nos haya llamado a su propio campo. Ni pases de aquí, y aquí estarás con mis mozas. Mira bien el campo que segaren y síguelas, porque yo he mandado a los mozos que no te toquen, y si tuvieres sed, ve a los vasos y bebe del agua que sacaren de los pozos. ¿No es eso maravilloso? ¿No es lo que el Señor nos está haciendo? Él nos está dando el agua de vida, lo cual es su palabra. Entonces, bajando su rostro, inclinóse a tierra y díjole, mire, aquí hay algo importante. Porque he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas yo extranjera. ¿Qué fue lo que hizo Ruth? Halló gracia en los ojos de Boaz. Porque si vos hubiera querido, hubiera dicho, bueno, sí, que siga trabajando, ignorarla. Pero aquí ella reconoce que si él la había invitado a que estuviera ahí también trabajando en su campo, es porque ella había hallado gracia en sus ojos. Siendo extranjera, ella originalmente no estaba en el plan, así como nosotros como gentiles originalmente no estábamos en el plan, pero hallamos gracia. Y respondiendo Boaz, díjole, por cierto, se me ha declarado todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a pueblo que no conociste antes. Jehová galardone tu obra y tu remuneración sea llena por Jehová Dios de Israel, que has venido para cubrirte debajo de sus alas. Y ella dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, no siendo yo como una de tus criadas. Por eso el libro de Proverbios termina diciendo, muchas mujeres hicieron el bien, muchas iglesias hicieron el bien, pero tú, la novia de Jesucristo, la sobrepujaste, la sobrepasaste a todas ellas. Hoy en día no dudamos que haya buenas iglesias en el mundo, pero Dios solamente escogió a su novia. Él solamente escogió a su Ruth. Y es lo que ella está diciendo.
Dice: Señor, que halle gracia yo delante de tus ojos, porque me has consolado y has hablado al corazón de tu sierva. ¿Cómo Dios habla hoy en día a nuestro corazón? A través de su palabra, a través de su mensaje. No siendo yo como una de tus criadas. Y vos le dijo a la hora de comer: allégate aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y sentóse ella junto a los segadores, y él le dio del potaje y comió hasta que se hartó y le sobró. Hermano, mientras que el mundo religioso está pasando por una sequía espiritual, y la sequía lo que hace es que produce hambre, mientras que el mundo religioso está pasando por una hambre de acuerdo a la profecía de Amós. Y Amós dijo claramente: no es por pan literal, ni es por agua literal, sino por hambre y sed de oír la verdadera palabra de Dios. Dios en su almacén para nosotros tiene suficiente, no solamente para que comamos, sino para que nos hartemos de ello. Por eso cada día de la palabra del Señor tiene cosas tan maravillosas. El mensaje, cada vez que lo escuchamos, tiene cosas maravillosas para nosotros. Pero mire, lo peor que le puede suceder a alguna persona es que se hastíe, que diga: ya estoy fastidiado de escuchar el mensaje, ya estoy fastidiado de leer la Biblia. Entonces, ¿qué hay para usted? Ya no hay más, hermano. Dios ha enviado su palabra en este tiempo a través de un mensaje, su palabra revelada. Y esta palabra tiene que producir algo en nuestros corazones, tiene que producir un estímulo. Pero entonces Ruth comió y se hartó. Y no solamente eso, sino que le sobró. ¿Y qué iba a hacer? Levantóse luego para espigar, y Booz mandó a sus criados diciendo: coja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. Ahora mire, aquí hay un detalle que quiero que note. En esta porción del libro de Ruth que hemos leído, se menciona 2 veces la palabra gracia. Lo acabamos de leer. ¿Qué es gracia? Es un don o un favor inmerecido. Pero yo quiero que note, aunque ella halló gracia en los ojos de Booz, aunque ella le pidió hallar más gracia en los ojos de él, ella tuvo que hacer algo. Y lo vamos a probar con lo que dice la Biblia y con lo que dice el profeta, para que no todo lo descansemos en gracia. Ella tuvo que hacer algo. Mire, es lo mismo que el Señor nos demanda de nosotros. En Filipenses 2:12 Él nos dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, y no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Qué dice? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Mire, la palabra ocuparse en el griego es katergasomai, que significa realizar, lograr, alcanzar. O sea, no es algo que se le pone a alguien en charola de plata. La persona tiene que realizar, tiene que lograr y tiene que alcanzar. ¿Qué no dijo el Señor Jesús? Que el reino de los cielos se hace fuerte. ¿Y quiénes? Los valientes, ¿qué? Lo arrebatan. Uno tiene que ir tras eso. Primero, porque nos corresponde. No es cuestión de que usted se siente en la silla de predestinación y diga: bueno, ya soy predestinado. No, Pablo dijo que nos ocupemos en nuestra salvación con temor y temblor, que lo realicemos, que lo logremos, que lo alcancemos. El profeta de Dios dice en el Pariente Redentor, párrafo 102 al 106: Ruth se tuvo que ajustar de estar en una tierra donde había suficiente para comer y recibiendo todo el respeto, a un pueblo donde se reían, se burlaban de ella, a una tierra donde ella espigaba en el campo para poder comer.
lo ponía en su chal y lo llevaba a casa. Y lo desgranaba y preparaba un poco de pan con su suegra, y con su suegra lo comían. Cuando ella estaba allí, ellos se dieron cuenta mientras espigaba, oyendo espigar. Ahora ella tomó su decisión. Esa fue ella decidiendo. Ahora, lo siguiente que ella tenía que hacer es servir. Y eso es lo que la iglesia tiene que hacer. La iglesia, después de tomar su decisión, uno tiene que servir. Servir a Dios conforme a su diagrama, conforme a su plano. Uno tiene que servir a Dios. Por eso, esto que estamos hablando de este proceso de Ruth y de este proceso de Israel, que está hablando de nosotros, la novia tiene que ser conforme al programa de Dios, conforme a su palabra. Hermano, si la Biblia está llena de estas riquezas espirituales y el mensaje, ¿por qué tener que hurgar en una teología de alguna iglesia? En el credo de algún hombre, cuando aquí está el mensaje, aquí está la Biblia. Dice el profeta de Dios, Ruth tomando su decisión. Ahora Ruth sirviendo bajo su decisión. Ahora observen por un minuto, ahora ella va al campo a espigar. Pero mire, aquí hay algo más que el profeta agrega en el sermón Apocalipsis capítulo 5, parte 2, predicado el 18 de junio del 61, párrafo 111 al 113. Dice Ruth tomando su decisión. Un tipo de la iglesia gentil. Ella decidió y cruzó a la tierra. Ahora, muchas veces nosotros metodistas y bautistas pensamos que eso es todo lo que uno tiene que hacer. Y a lo mejor, no sé si esa idea también se ha permeado en el mensaje, que eso es todo lo que se tiene que hacer. Dice el profeta, ella apenas había empezado. Ella no había logrado nada todavía, ella solo entró a la tierra. Ahora, lo siguiente que ella tuvo que hacer, ella tuvo que trabajar. Y mire lo que el profeta dice. Ella se convirtió en una legalista. Ella tuvo que ocuparse en su salvación con temor y temblor como ustedes lo hicieron. ¿Cuándo es que Ruth se ocupa de su salvación con temor y temblor? En la segunda etapa. Ella salió al campo y se puso sus ropas y salió al campo y espigó detrás de las criadas para obtener el sustento para el día. ¿Es correcto eso? ¿Qué estaba haciendo ella? Ella estaba tratando de hallar favor con vos, así que ella trabajó abriéndose camino a través de la etapa del legalismo. Y eso es exactamente lo que hizo la iglesia. Los luteranos lo creyeron por fe y entraron a la tierra. Pero los metodistas enseñaron santificación, lo cual era el punto de vista legalista de eso. ¿Ven? Usted tiene que hacer algo. Yo tengo que poner un alto. Yo tengo que dejar crecer mi cabello, dijeron las mujeres. Por supuesto, ellas ya no lo hacen, pero ellas sí lo hicieron, dejaron crecer el cabello de ellas. Ellas dejaron usar las pinturas en su cara. Ellas no usaron sus faldas mal o cortas como las otras lo hicieron. Ellas tenían que hacer algo. Ven, eso es lo que ella hizo, la etapa de justificación, la etapa de santificación. Ahora, cuando Ruth entró en esta segunda etapa, que es servir, el profeta nos dice que ella se convirtió en una legalista. ¿Qué es una persona legalista? Es un conocedor de la ley, porque alguien no puede defender lo que no conoce. Es un conocedor de la ley y uno que se apega a ella tanto como sea posible. También puede ser uno que se inclina a guardarla desde un punto de vista literal. Mire, a través del mensaje, el profeta de Dios habló de dos corrientes de pensamiento, que el profeta dijo que son extremos. El calvinismo por una parte y el armenianismo por otra parte. El calvinismo todo lo descansa en gracia y como digo el profeta, y muchas veces hace de la gracia una desgracia.
Por otro lado, el arminianismo todo lo descansa en obras para salvarse a sí mismo. Pero mire, Spurgeon, aquel gran predicador del siglo XIX, definió así el legalismo. Dijo que el legalismo es como el prisionero subiendo a la rueda de molino movida por hombres y hallándose sin subir más alto después de todo lo que ha hecho. Yo no sé si entendamos esta manera en que lo hace. Usted sabe, la rueda de molino antes, bueno, trabajaban con agua, era una rueda hidráulica. Y esa rueda va girando porque el agua va cayendo y hace que los peldaños, que tiene así como si fueran peldaños, bajen uno y otro y otro y otro y así se mantiene girando. Imagínense una persona que es solo legalista, está en esa rueda. Pero como esa rueda no es como una escalinata en la cual uno puede ir avanzando de un escalón a otro y subiendo, cuando la persona de un escalón de esa rueda de molino avanza al otro, resulta que ese escalón ya está en el mismo lugar. Porque la rueda está girando en ese sentido. No en el sentido de ir avanzando, sino en el sentido de ir descendiendo. Por eso yo creo que la manera en que él lo describe es muy atinada. Pero mire, el profeta de Dios nos dice que tanto el calvinismo como el arminianismo, ambos están equivocados. Dice el profeta en Preguntas y Respuestas, predicado el 28 de junio del 59, párrafo 98. Dice, yo no puedo decir como el calvinismo dice que usted yo no puedo decir como el calvinismo que dice que únicamente usted crea en el Señor y usted tendrá seguridad eterna. O como los arministas que dicen que si yo no toco, no agarro, no pruebo, me gustaría hacerlo, pero no puedo. El arminismo está muy distante del calvinismo, pero los dos están errados. Tengo que ver, ambos grupos tienen escrituras, pero tiene que pegarle en el blanco. Si Dios dice una cosa en la Biblia, tiene que pegar en el blanco, tiene que hacer que cada porción de la Biblia corresponda exactamente con el blanco. Y mire, otra cita del profeta en el sermón Ley, predicado el 15 de enero del 55, párrafo 27. Dice el profeta, yo no soy un legalista, ni soy un armenio o un calvinista, sino que creo que cada uno tenía una doctrina, pero ellos se fueron al lado extremista de ello. Ellos tan solo se quedaron con eso y no balancearon la cosa. Aquí está la palabra que yo quiero usar para definir por qué el hermano Branham dijo, por qué razón es que Ruth era una legalista, según lo que dijo el profeta, en la etapa de santificación. Ellos tan solo se quedaron con eso y no balancearon la cosa. Hay una calzada y un camino. Y el camino es la carretera. Y una calzada tiene un poste por aquí y un poste por allá. En medio de esta calzada viene el camino. Ahora mire. ¿Por qué el profeta dice esto? Porque entonces regresamos a lo que él mismo nos dice. ¿Cómo podría William Branham, porque él mismo fue el que lo dijo, cómo podría él decir que Ruth en su segunda etapa, que es la santificación, laborando, se convirtió en legalista, siendo que el legalismo está errado también? ¿Por qué? Mire, y el profeta repite eso, aquí mismo en Apocalipsis capítulo 5, parte 2, párrafo 119, dice, ahora sí descansando, ¿qué? Ruth bajo justificación, si lo ven, digan amén. Ruth bajo justificación, laborando, legalista, Ruth descansando, esperando a que vos regrese de la obra terminada. Ahora, si Ruth pasó por esa etapa de legalismo y Ruth era un tipo de la novia del creyente hoy en día, entonces esa es la etapa por la que tiene que pasar el creyente en el estado de santificación. Pero ¿cuál es el papel que juega el legalismo? Mire, yo esto lo estoy tomando del mensaje. Lo mismo que dijo el profeta en lo que escuchamos aquí.
ellos se quedaron con eso, con el lado extremista, y no balancearon la cosa. ¿Cuál era el propósito? Era balancear, que es el mismo papel que jugó en la edad de Wesley, que fue balancear. El profeta dice en la visión de Patmos, predicado el 4 de diciembre del 60, párrafo 6. Y algunas veces usamos la palabra predestinación, pero ciertamente es un proceso, es un tropiezo en esta edad de la iglesia en la que vivimos. Ciertamente fue una gran cosa usada en los días de los mártires, porque ellos ciertamente lo creían, pero se han desviado de ello ahora hacia las ideas legalistas, la enseñanza legalista en la iglesia que vino, la cual fue una cosa buena, pero porque todo se había vuelto calvinístico en Inglaterra, hasta que ya no tienen más avivamientos. Escuche, y Juan Wesley vino predicando la doctrina armenia, la cual lo balanceó. Dios siempre lo balanceará. Mire, si en el tiempo de Lutero todo era solamente salvación por gracia, aquí de este lado, viene Juan Wesley, según lo que el profeta nos dice, con el lado legalista, ¿sabe para qué? Para balancearlo, o sea, para hacerle contrapeso. De otra manera, todo se hubiera quedado aquí en la enseñanza de Lutero. Pero entonces Dios envía a Wesley, como dice el profeta, con el legalismo para balancearlo. Y eso es exactamente el papel que eso cumple en la etapa de santificación del creyente, balancear lo otro, ponerlo en el centro. Y sabe una cosa, Juan Wesley, por eso el profeta dijo, si Wesley viera la manera en que las mujeres metodistas se visten y se conducen hoy en día, se daría vuelta en su propia tumba. ¿Por qué? Porque Juan Wesley no se anduvo con medias tintas. Había que balancear la carreta, había que balancear el barco. ¿Y qué fue lo que hizo? Miren, el bautismo del Espíritu Santo, predicado el 28 de septiembre del 58, párrafo 115. Dice el profeta, ahora miren la edad de la iglesia de Filadelfia. Fue la edad de la iglesia metodista, la edad del amor fraternal, la reforma, la cual, mire cómo el profeta la llama, la cual, cuando el calvinismo pestilente había surgido en la iglesia anglicana de Inglaterra, donde ya no se tenía avivamiento, entró totalmente en descomposición. ¿Por qué entró en descomposición? Porque estaban en este extremo. ¿Y qué iba a hacer Dios? Esperar que aquello en la siguiente edad, si aquí comenzó a descomponerse en la edad luterana, que en la edad wesleyana siguiera descomponiéndose. Claro que no. Dice el profeta, cuando el calvinismo pestilente había surgido en la iglesia anglicana de Inglaterra, donde ya no se tenía avivamiento, entró totalmente en descomposición. Dios levantó a Juan Wesley como un legalista para que tomara la doctrina armenia. Y cuando lo hizo, le dio en la cabeza esa cosa. Se lo merecía que fuera. Pero ¿qué hizo él? Aquí vinieron los metodistas y corrieron tan rápido a eso como los calvinistas lo hicieron en esa dirección. Ahora, por eso el legalismo es el contrapeso de la santificación a la justificación. Pero ahora el creyente va a entrar en la etapa de ajuste o adaptación, así como lo hizo Ruth. Aquí mismo en el Pariente Redentor, párrafo 101, dice el profeta, ahora noten, entonces, noten, la vida fue dura para ella y es dura después que usted llega a ser un cristiano, pero usted mismo se tiene que ajustar de una vida de alegrías y placeres del mundo a otra vida de consagración a Dios. Uno se tiene que reajustar a este otro lado. Y hermano, ya estoy terminando. Aquí es donde comienza la etapa de la preparación. Usted dice, ¿qué preparación? Mire, el profeta de Dios en las instrucciones del ángel Gabriel a Daniel en el párrafo 47 dice, lo tipificamos con Ruth. Ruth decidiendo, Ruth sirviendo, Ruth descansando. Decidiendo fue la justificación.
sirviendo, escuche, sirviendo, ella preparándose la santificación, descansando, era ya cuando tenía el Espíritu Santo hasta que viniera la cena de las bodas. Qué hermoso. En esta etapa, donde da comienzo el cumplimiento de lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? En Apocalipsis 19:7 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero. Bueno, sí, se están acercando las novias del Cordero, pero ¿qué más? Y su esposa se ha aparejado. ¿Cómo se apareja o cómo se prepara? En el sermón Las bodas del Cordero, predicado el 21 de enero del 62, párrafo 54 al 56, dice el mensajero: muchos dicen, si el Señor me quita este espíritu maligno de beber o apostar o de mentir o de robar, yo le serviré. Escuche, pero eso depende de usted. Vea, usted también tiene que hacer algo. Los que vencieren heredarán todas las cosas. Aquellos que vencen, ustedes tienen poder para lograrlo, pero tienen que estar dispuestos a dejar eso. ¿Ven? Ella misma se ha preparado. Dice el mensajero, a mí me gusta esa palabra. Vean, Dios no podía forzarnos por un tubo pequeño, sacarnos del otro extremo y luego decir, bendito es el que venciere. Uno allí no tendría nada que vencer, él simplemente lo empujó. Pero más bien, usted mismo tiene que tomar sus decisiones. Yo mismo tengo que tomar mis decisiones. Al hacer eso, le mostramos nuestra fe y respeto a Dios. Ella se ha preparado. Me gusta esa palabra. Ven ustedes, Dios no nos pudiera empujar a través de un tubo pequeño y sacarnos al otro extremo y luego decir, bienaventurado. Más bien, eso ya lo acabo de leer. Entonces el profeta dice, me gusta esa palabra. Finalmente, ya termino. Ustedes se acuerdan el diagrama que pusimos primero en lo que es la santificación al pueblo de Israel, luego a Ruth y luego al segundo elemento que salió del cuerpo de Jesús cuando murió, que es la sangre, que eso también está tipificado en el nuevo nacimiento. Ya leo la última cita en el sermón Preguntas y Respuestas sobre Hebreos, parte 2, predicado el 10 de octubre del 57, párrafo 478 y al 480. Dice el profeta, esos son los tres elementos que salieron del cuerpo de Cristo. Ellos atravesaron su costado y agua salió, sangre salió y luego dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Allí lo tiene. Esos son los tres elementos. Esos tres elementos no son uno, sino que concuerdan en uno. Luego en el párrafo 180 dice, agua, sangre y espíritu concuerdan en uno. No son uno, pero concuerdan en uno. Así que el Padre, y la única cosa que ese cuerpo podía hacer cuando Dios mismo pudo verse en él a través del castigo por el cual ese cuerpo pasó, era para servir como interceptor. ¿Ven ustedes? Eso fue lo que lo detuvo. ¿Ven? ¿Ve usted? Allí es cuando él mira esa sangre interpuesta entre él y el juicio. Aquí está su palabra diciendo, el día que tú comas, ese día morirás. Y aquí está Jesús diciendo, yo tomaré el lugar de ellos. Ven, yo tomaré el lugar de ellos. Entonces, ¿cuál es el papel que representa la sangre de Jesús saliendo de su costado al momento de morir en la etapa de santificación? Es Jesús intercediendo por su novia mientras está en esta etapa. Entonces, hermano, estos son los tipos que encontramos aquí en la Biblia sobre lo que es la santificación, y sin duda alguna que cada uno de nosotros nos vemos reflejados en eso, que es la etapa por la cual tenemos que pasar. Pero recuerden la etapa peligrosa, porque de ahí uno se puede regresar. Usted dice, siendo santificado, eso es lo que podemos ver en los tipos y las sombras. Por eso no tenemos por qué detenernos ahí. Tenemos que caminar hacia adelante hasta poseer la tierra que Dios nos ha dado. ¿Qué es la tierra que Dios nos ha dado? Por eso el profeta dijo que Canaán no representa el milenio, porque ahí todavía tuvieron pruebas, todavía tuvieron luchas, todavía tuvieron guerras. Pero ¿qué representa? Representa el bautismo del Espíritu Santo en este tiempo para el creyente. Pero tenemos que pasar por esa jornada.
no amedrentarnos en Cades Barnea y decir yo no puedo seguir adelante. Dios, hermano, si Dios nos trajo hasta aquí, Él nos va a llevar hasta el final del camino. De eso yo tengo la certeza, porque Él es fiel y su palabra es verdad. Así que estas palabras yo confío que se queden en nuestro corazón. Pongámonos de pie, vamos a darle gracias a nuestro Dios. Amantísimo Señor, te agradezco en esta mañana, Señor. Padre, porque tú nos permitiste avanzar en esto, en estos tipos y en estas sombras, Señor, de lo que representa la santificación, Señor. Pero Padre, eso no es todo, aún hay más, Señor Dios. Y Padre, por eso los tipos son perfectos. Esto que estamos viendo no solamente es la historia pasada, Señor, sino el tiempo presente, Padre, porque cada persona, cada uno de nosotros nos vemos reflejados en esto, Señor. Padre, ayúdanos, Dios, a avanzar. No queremos quedar postrados en el desierto, en el camino, Señor. Padre, en esa etapa dura, difícil, Señor. Padre, y lo vemos y no lo decimos por juzgar a nadie, Señor, pero cuántas personas no han incluso cruzado, Dios, el Mar Rojo, se han bautizado, Señor. Pero después de un tiempo, Padre Celestial, están postradas en el desierto, Señor. Padre, y si nosotros no estamos postrados en el desierto, si estamos en pie todavía no es por nosotros mismos, ha sido por ti, Señor. Por eso, como dijo Ruth, Señor, si ha hallado gracia delante de ti, Señor, ayúdanos a laborar en tu campo, Señor Jesús. Padre, ayúdanos, Dios, a pasar por esa etapa dura del desierto, Señor. Padre, pero no para llegar, oh Dios, a Cades Barnea y oh Dios, acobardarnos, Padre, ante lo terribles que son las circunstancias, Señor, ante los gigantes de incredulidad, Señor. Pero Padre, más bien ayúdanos, Dios, a mirar a tu promesa. Padre, eso es lo que deseamos en nuestro corazón, Señor Jesús, porque hay una promesa, queda una promesa para nosotros, como dijo tu apóstol, Señor Dios. Padre, bendice a tu pueblo en esta mañana y que tu palabra sea de bendición para nuestras vidas, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Entonamos un canto, hermano. De agua de vida bebo yo. ¿Cómo se llama ese canto? Agua de vida. El 5, muy bien. Muy bien. Vamos a entonarlo con todo. Sí, el 4 de agua. Ok. Vamos a entonarlo con todo nuestro corazón.